Bienvenidos a Hablemos Claro. Después del video que tuvimos con el hermano Eddie Alegría, donde nos brindó su estudio acerca de la deidad en el Ministerio Braham, vamos hoy a nuestro tercer programa de esta serie. El tema de hoy será para poder analizar sobre el tema de qué es lo que quiso decir William Braham al hablar del Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. Bienvenidos a una edición más de Hablemos Claro. Siempre un cordial saludo a todos. Gracias por acompañarnos una vez más en esta serie donde estamos analizando de manera ordenada, documentada, los argumentos presentados por nuestro hermano chileno, el hermano Eddie Alegría, acerca de la enseñanza de William Braham sobre la deidad. Como recordarán, en nuestro primer programa establecimos el método por el cual nos vamos a regir, el método al cual le vamos a dar el seguimiento durante toda la serie. Dijimos que no llegaríamos a conclusiones apresuradas, sino que examinaríamos cada afirmación a la luz de las evidencias, el contexto histórico, el conjunto de las predicaciones y por encima de todo las sagradas escrituras. Uno de los argumentos que el hermano Eddie Alegría nos dejó en su exposición, en su estudio, y es acerca, y esto es importante porque en la exposición del hermano Eddie, varios sermones él utilizó para argumentar. Él tomó alrededor de 8 sermones entre 1951 y 1952. Entonces, bajo ese fundamento de estudio, presentó a el hermano William Braham usando expresiones sobre la deidad de Dios en términos trinitarios. Por ejemplo, usted lo escucha diciendo el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Entonces, cuando algunas personas llegan y hacen lectura de estas expresiones en los sermones, para ellos esto es suficiente para hacer una afirmación y decir que en esta etapa de su ministerio, el hermano Braham era una persona de postura trinitaria. O sea, para otros, esa conclusión requiere más análisis y mucho más profundo. No podemos determinarlo así. Así que hoy en Hablemos Claro, por eso en este programa no queremos dar respuestas con opiniones o perjuicios. Preferimos mejor hacer cuestionamientos que nos puedan llevar a conocer respuestas. Por ejemplo, preguntarnos qué quiso decir realmente el hermano William Braham cuando habló de la tercera persona de la Trinidad. ¿Qué es lo que realmente él quiso decir? Pensamos, ¿estaba definiendo formalmente su postura doctrinal sobre la deidad en ese momento? ¿O estaba usando un lenguaje común entre los creyentes de su época? ¿O el contexto del sermón ofrecería quizás una explicación diferente? Recuerde, el propósito del programa no es venir aquí a defender una posición a cualquier costo e intentar desacreditar a quienes piensan distinto. De ninguna manera. Compromiso simplemente es examinar la evidencia con honestidad y permitir que los hechos hablen por sí mismos. Así que los invitamos a este tercer programa de la serie. Abramos la Biblia, revisemos las citas completas, analicemos el tema con serenidad, respeto y un profundo deseo de conocer la verdad al respecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos citas que el hermano Eddie Alegría presenta en su estudio, donde encontramos a William Braham usando una expresión
para referirse al Espíritu Santo. Él dice el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Ahora, nos preguntamos, ¿demuestra estas citas que el hermano William Branham sostenía la doctrina clásica, tradicional de la Trinidad? En el primer video hicimos un análisis, en el segundo video también tenemos otro análisis ya hecho, por lo que de entrada podríamos decir, si nos basamos en los dos análisis anteriores, que no necesariamente solo por usar esa expresión, él estaba mostrando una postura trinitaria, sino que el hecho es de que el hermano William Branham haya usado una expresión y haya dicho él, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, solo ese hecho no nos va a constituir una evidencia de que él era trinitario, aunque es importante. Yo reconozco algo, que el estudio del hermano de alegría es importante y no debe de ignorarse, debe de considerarse, porque allí encontramos cosas bien interesantes. De repente al hermano Branham hablando en términos trinitarios. Sin embargo, una expresión por sí sola nunca demuestra necesariamente que él sostuviera la doctrina clásica tradicional. Al menos si estamos queriendo, y como es el deseo del estudio del hermano Eddie, mostrar al público que el ministro William Marion Branham fue trinitario en sus primeros años, vemos que la evidencia presentada fue insuficiente para que pudiéramos concluirlo. ¿Por qué? Siendo sinceros, una expresión dicha no va a definirnos por sí sola la doctrina. Hay que revisar la historia, porque mire, hablando de historia, una persona es identificada por el conjunto de toda su enseñanza, no de ciertas expresiones, citas dichas esporádicamente o en forma aislada. Ahora, si un predicador X usa una expresión tradicional, eso no significa automáticamente que el ministro esté aceptando el sistema doctrinal asociado a esa expresión. A eso es lo que yo me refiero. Ahora, la doctrina trinitaria clásica implica más que una terminología y llegar a la conclusión, hey, William Branham era trinitario. Yo creo que en su estudio, el hermano Eddie, que está creciendo en eso, está avanzando hacia adelante, el hermano Eddie debe de mostrar con más citas, con la base que ya tiene una base. Entonces, él necesita más citas mostrando que William Branham enseñaba de manera consistente la doctrina de la Trinidad. Es decir, tiene que tener más citas donde hable el hermano Branham de la existencia de un solo Dios, subsistente eternamente en tres personas distintas, coiguales, coeternas, y en una misma esencia. ¿Me entiende? Entonces, esas citas podrían llevarnos a la conclusión que el hermano Eddie intentó llevarnos en su primer estudio. Ahora, decirle al hermano Eddie, hermano, lo que te faltó a tu crítica fue eso. Ahora, lo importante, hermano, que tú sigues trabajando, sigues investigando, te gusta profundizar en los temas. Entonces, esto que estoy diciendo te ayudará a buscar lo que faltó para que tu estudio sea consistente y sea sólido. Ahora,
pasemos al hecho de que tengamos 8 citas del 51 al 58 y aparece la expresión dicha de la boca del ministro William Branham, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, o que de repente aparezca diciendo Trinidad o la tercera persona, no demuestra esa expresión dicha en ese tiempo por sí sola que afirmaba que era su postura doctrinal. O sea, debe de analizarse necesariamente el resto de todos sus sermones y buscar la consistencia, la constante en el ministerio. Eso será importante y de hecho cuando el hermano Eri ya tenga eso, lo vamos a volver a invitar, hablemos claro para que él nos ponga más sólido el argumento. Ahorita pues hemos visto que si en otros sermones, ahora vemos que en otros sermones el hermano Branham afirmó ideas que aparecen totalmente incompatibles con la doctrina trinitaria clásica. Entonces, aquí esto ya requiere un análisis que debe explicar con todo el conjunto de su enseñanza. Y ya no solamente vamos a necesitar citas donde aparezcan expresiones. Vamos a necesitar la enseñanza completa del hermano Branham, no solo frases, para apoyar una conclusión. Esto será necesario tenerlo. Por eso, pienso es necesario siempre comparar los sermones entre sí, no basarse únicamente en un par de citas, unas 10 citas, 8 citas. No, yo creo que hay que comparar sermones por su periodo cronológico. Entonces, cuando miramos el estudio de nuestro precioso hermano Eddie Alegría, donde él nos muestra, y quiero decir lo que el hermano muestra, sí evidencia que el hermano utilizó expresiones trinitarias. Es decir, presenta el hermano de Alegría donde aparecen expresiones como Trinidad, tercera persona de la Trinidad, son evidencias en mis hermanos. Esto es evidencia que debe estudiarse muy seriamente. Sin embargo, por sí solas, las expresiones estas que presentó no bastan para concluir que el hermano William Branham era trinitario en sus primeros años de ministerio, que él tenía postura trinitaria clásica. No, la verdad que no. Para poder llegar a esa conclusión requiere demostrar la enseñanza completa, la constante, ver que el conjunto de enseñanza coincide con los elementos esenciales de la doctrina de la Trinidad. Entonces, hasta entonces podremos concluir que era trinitario. Precisamente eso es lo que examinamos a lo largo de toda esta serie. Hoy estamos en nuestro tercer video de la serie. Y bueno, y antes de entrar al tema de hoy, queremos recordar brevemente el compromiso que asumimos al iniciar la serie. En nuestro programa nuestro primer programa establecimos los argumentos y dijimos cómo lo íbamos a hacer, que no íbamos a buscar nuestra preferencia personal ni sacar conclusiones apresuradas. Nos comprometimos a seguir un método de análisis que nos permitiera examinar cada afirmación con seriedad y responsabilidad. Ahora, ese método es fundamental y es basado en 5 principios que vamos a recordar en este video. Primero, vamos a leer la cita en su contexto completo y no vamos a basarnos en la frase aislada que se encuentra en la cita. O sea, vamos a leer ¿me entiende? Completamente. Ahora, segundo, vamos a comparar la cita con el resto de las predicaciones del hermano William Branham sobre el tema. Tercero, vamos a considerar el texto histórico cuando fue predicado el sermón, a quién iba dirigido y cuál era el propósito de ese mensaje. Y cuarto, vamos a confrontar toda la enseñanza de las Sagradas Escrituras porque la Biblia es nuestra máxima autoridad. Y quinto,
vamos a evitar tanto la defensa ciega como la crítica injusta. Nuestro compromiso es que con la verdad solamente, donde quiera que esta verdad nos vaya a llevar, nosotros a donde nos conduzca la verdad, pero vamos a analizar la verdad. Entonces, bajo este método con fundamento, hoy vamos a continuar el análisis de uno de los argumentos más importantes presentados en el programa del hermano Eddie Alegría, aquel donde nos presentó el estudio. Y recordarles que citas del 51 y 52 tenían expresiones que vamos a considerar. Ahora, creo que este puede ser uno de los análisis metodológicos más fuertes de toda la serie, el de hoy. El punto es que nosotros, que hablemos claro, en ningún momento estamos negando que el hermano William Branham usó palabras trinitarias, porque hay una evidencia clara, sino que nos estamos preguntando qué estaba haciendo cuando usó esa expresión, por cuál es el contexto de lo que él y por qué lo dijo, a quién se lo dijo. Entonces, de eso ha basado nuestros dos primeros programas. Y como vimos, retomamos hoy el primer sermón, Tu Palabra, del 6 de mayo del 51. El hermano Eddie allí presenta la cita como una prueba de que William Branham era trinitario en el 1951. Esa es la intención de hermano Eddie. Y la cita dice: usted cree en Dios, usted cree en el Hijo, usted cree en el Espíritu Santo. Esa es la Trinidad. Ellos me enviaron aquí para esto. Entonces, nosotros tenemos la cita. Con la cita, ¿qué vamos a hacer? Dijimos que no lo vamos a basar en la frase aislada, sino vamos a ver cuándo lo dijo, por qué él lo dijo, a quién se lo dijo y cuál era el propósito de esas palabras. Entonces vamos al análisis del sermón del 6 de mayo de 1951, Tu Palabra. Vemos que al leer el sermón completo, él está dentro de una campaña de sanidad divina. Branham estaba ministrando individualmente a un hombre enfermo. El enfermo padecía de tuberculosis. También era un ministro religioso el que estaba ministrando. Entonces, antes de orar por él, el ministro William Branham explica las condiciones bajo las cuales, según el ministerio, operaba el don de sanidad. Eso es lo que estaba explicando el ministro en el momento en que él estaba hablándole a una audiencia interdenominacional donde habían muchos hermanos creyentes en la doctrina de la Trinidad. En ese contexto, él dice en esencia, le dice al que estaba ministrando: usted cree en Dios, cree en el Hijo, cree en el Espíritu Santo. Nosotros creemos en eso, pero además necesita creer que Dios me envió para este ministerio. Recuerde que al hermano Branham se le había comisionado para salir en este ministerio de sanidad y se le había dicho por el ángel: si tú puedes hacer de que ellos te crean, nada podrá oponérsete, ni el cáncer, nada. Entonces la misión era hacer que ellos creyeran cómo operaba el Espíritu Santo en operación. Entonces el énfasis principal de esa conversación en su contexto no era enseñar la doctrina de la Trinidad en ningún momento, sino preparar al enfermo para ejercer fe, para recibir la sanidad. Entonces nos preguntamos, ¿a quién se lo estaba diciendo? Fíjese, el hermano Branham no estaba predicando a toda una congregación en ese momento de que la expresión sale. En ningún momento estaba hablando de la naturaleza de Dios a la congregación, no. Estaba ministrando en forma individual, en forma personal a un hombre que al parecer era de creencia trinitaria. Entonces, ese es el contexto del momento en que sale
la expresión, por lo que entendemos que no toda frase o expresión dicha dentro de una conversación pastoral tiene el mismo propósito que una exposición o enseñanza doctrinal, sino que son dos cosas muy diferentes. Ahora nos preguntamos la cuarta pregunta: ¿qué estaba enseñando realmente el hermano Branham? El centro de sus palabras era decirle a la persona que tenía enfrente: si puedes creer que Dios me envió, nada impedirá que Dios obre. Entonces, el énfasis, la constante sobre este tema en el ministerio Branham fue eso: la sanidad divina. Ministrar a las personas cómo operaba el Espíritu Santo en su ministerio. Entonces, si buscamos en el ministerio Branham la constante, vemos que en muchos sermones relató que cuando él recibió la comisión para su ministerio, el ángel le dijo: si logras que la gente te crea, si eres sincero cuando ores, nada resistirá tu oración, ni aun el cáncer. Entonces, ese principio aparece repetidamente en sus testimonios sobre el llamado ministerial que él tuvo. Ellos me enviaron para esto. Nótese, su intención inmediata es afirmar que su ministerio provenía de Dios. En ningún momento él estaba diciéndole a las personas que ellos eran tres personas y que él creía en esas tres personas y que esas tres personas lo habían enviado. La intención inmediata es afirmar que su ministerio provenía de Dios, no desarrollar una explicación sistemática de la doctrina de la Trinidad. Entonces, preguntamos: ¿será suficiente esta cita para concluir que el hermano Branham era trinitario? Bueno, debemos de volver al método que hemos defendido desde el primer programa y revisar ese primer programa, el segundo programa y tercer programa. Y veremos que la expresión dicha por el hermano Branham es dentro de una preparación en un sermón de inicio para sanidad divina. Si usted lee el sermón se da cuenta de que no está explicando nada acerca de la doctrina de la deidad. Por lo que yo quizás le diría al hermano de alegría: leamos el sermón y veamos qué es lo que estaba haciendo el hermano Branham. Veamos el contexto. Ahora, una expresión no define automáticamente el pensamiento completo de el predicador. Y ahora yo considero que debemos leer los sermones y compararlos en este tema de la deidad. Ahora, si yo creo que si encontráramos con el hermano Eri, si después de revisar ya los sermones y su contexto, encontramos que en sermones doctrinales explica de otra manera la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces el investigador tiene la obligación de armonizar toda la evidencia antes de emitir una conclusión. Y esa es la responsabilidad individual de cada uno de nosotros para tener una conclusión. Ahora, lo que podemos decir hasta aquí, con lo que tenemos en el estudio y con lo que hemos analizado sobre el contexto del sermón, la cita del sermón Tu Palabra demuestra, señores, que William Branham usó expresiones como Trinidad. Ellos me enviaron. En una conversación o en una preparación dentro de un servicio, mediante lo que era la línea de oración, la fila de oración, allí él hace esa
confesión. Sin embargo, vemos el propósito de esa reunión. Era poder llevar a un hombre que creía en la Trinidad como la explicación de la deidad de Dios a ejercer la fe para recibir sanidad. No se le estaba impartiendo a él una enseñanza sistemática sobre la deidad. Por lo tanto, si usted toma esta cita y me la pone como prueba concluyente de que William Branham dijo, ellos me enviaron, ellos, la Trinidad, y me dice que esta prueba es concluyente de que William Branham sostenía la doctrina clásica, requiere demostrar, además, hermano Eddie, que esa expresión representa el conjunto de su enseñanza. Habría que revisar los otros sermones y las explicaciones donde él nos dejara clara la postura. Por eso, precisamente la pregunta que hemos venido investigando en el programa es, ¿será que una frase aislada define toda una doctrina o debemos estudiar el conjunto de los sermones para poder llegar a una conclusión? Lo hemos estado viendo y este análisis sigue la misma metodología que hemos venido usando. Primeramente es no negar la cita presentada como evidencia, considerarla una evidencia, ver lo que la cita sí nos prueba, examinando el contexto de la cita y preguntándonos, ¿basta esto para definir toda la doctrina? Ahora, pasamos a otro sermón de 1951, al segundo sermón, la resurrección de Lázaro. En el sermón, el hermano Eddie toma la frase aislada de el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. A partir de esa frase nos presenta una conclusión el hermano Eddie Alegría y dice, hermanos, William Branham era trinitario en esta etapa de su ministerio. Aquí tengo esta evidencia, dice el hermano Eddie. Pero como hemos estado en aprendizaje, hemos aprendido desde el principio del programa de la serie que una investigación sería y debe ser responsable y responder preguntas antes de llegar a una conclusión absoluta. Por lo que nos preguntamos cuándo lo dijo el hermano Branham. Dice acá el 29 de julio del 51 en el sermón La resurrección de Lázaro. Importante es esto, ubicar la fecha dentro del desarrollo del ministerio del hermano Branham para tener una visión cronológica del ministerio. Aún estamos analizando sus primeros años de predicación, 1951. Nos preguntamos ¿a quién se lo dijo? El hermano Branham estaba en el contexto del sermón en un auditorio compuesto por la mayoría por creyentes provenientes de iglesias evangélicas de trasfondo trinitario. Entonces vemos de que el hermano Branham no estaba en una conferencia enseñando la doctrina de la deidad, no estaba debatiendo con teólogos, estaba ministrando la preparación de un culto evangélico donde el propósito principal era anunciar a Cristo y orar por los enfermos, preparar el corazón de los asistentes para la sanidad divina. Ese es el contexto del momento en que la expresión sale. Importante conocerlo para poder interpretar bien sus palabras. Nos preguntamos, ¿por qué lo dijo? Bueno, la expresión aparece dentro de un momento de reverencia, de exhortación, relacionado con la presencia y la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Entonces vemos que no se encuentra el hermano Branham
en una sección donde el ministro Branham está exponiendo sistemáticamente la naturaleza de Dios o explicando la doctrina de la Trinidad. No, está en oración. Por tanto, hay que distinguir entre una expresión devocional a una expresión de definición doctrinal. Son dos cosas muy diferentes, por lo que no todas las expresiones que se pronuncian durante una oración o una exhortación tienen la intención de formular una doctrina completa. Eso lo tenemos claro. Ahora, nos preguntamos, bueno, ¿y qué estaba enseñando el hermano Branham? ¿Y qué enseñó en otros sermones acerca de ese tema? Bueno, aquí es donde la investigación se vuelve realmente importante, porque ya hay que revisar todos los sermones, hay que revisar la predicación completa y ver qué predicó específicamente sobre el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el tema, en otros sermones. Entonces, si hacemos un balance cronológico de la predicación del hermano Branham, vemos que él fue constante en hablar del Espíritu Santo y él decía que era Dios con nosotros, porque Dios Padre en el Antiguo Testamento, Dios Hijo en el Nuevo Testamento y el Dios Espíritu Santo en la iglesia. En ningún momento él dividió, nunca habló de tres personas distintas. La doctrina clásica, jamás él nos enseñó acerca de eso, pero él habló de la obra del Espíritu Santo en la iglesia, la presencia de Cristo en los creyentes por medio del Espíritu Santo. Ahora, el poder del Espíritu Santo para transformar vidas, la continuidad de la obra de Dios en la iglesia a través del Espíritu Santo, ¿me entiende? De esa manera él lo enseñó en otros sermones y también desarrolló ampliamente la explicación sobre la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dentro del conjunto de su enseñanza completa. Por lo que debe de compararse esto que tenemos en 1951 con todo el ministerio para poder llegar a una conclusión. Ahora, la pregunta es, ¿prueba esta cita que William Branham era trinitario? Esa es la pregunta central, porque eso fue lo que expuso el hermano Eddie Alegría. Y la verdad que encontramos que sí, la frase sí existe, la frase fue dicha, no negamos la cita. Ahí aparece la expresión, la tercera persona de la Trinidad, demuestra eso, que William Branham usó una expresión en ese sermón. Yo diría que sí, señores, eso es innegable. Creo que eso ya no está en discusión, no estamos discutiendo ya sobre eso, eso queda claro. Entonces lo que debemos preguntarnos es mejor, ¿será que el uso de esa expresión basta por sí sola? Punto de vista metodológico, la respuesta es no necesariamente. Para poder llegar a una conclusión, habría que demostrar, como se lo he venido diciendo y remachando en todos los sermones, necesario sería ver cuándo el hermano William Branham habló de la Trinidad. Ver qué entendía él por una Trinidad y ver si es lo mismo que los credos históricos de la iglesia y que esa era la enseñanza consistente en todos sus sermones. Por eso dejamos la tarea al hermano Eddie de complementar su trabajo bien y luego presentarlo nuevamente para poder considerarlo. Pero hasta aquí estamos considerando lo que ya presentó y hemos encontrado muchas cosas importantes que no se deben de ignorar, que deben de revisarse.
Ahora, si al investigar encontramos que los sermones donde el hermano Branham desarrolla de manera diferente el tema a lo que la expresión nos dice, creo que el que está investigando debería de tener la obligación de considerar toda la evidencia antes de emitir un juicio. No se puede decir que William Branham era trinitario solo por un par de citas. Por lo que esta cita de la resurrección de Lázaro confirma lo que ya hemos venido diciendo, es que el hermano Branham usó expresión, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, y lo hizo en el 51. El contexto muestra eso, pero vemos que también nos muestra que no estaba impartiendo una enseñanza sistemática sobre la deidad. Entonces no estaba enseñando acerca de otra cosa más que lo que él estaba en ese momento era administrando, hablando de la obra del Espíritu Santo en un ambiente de oración y exhortación. Prácticamente eso es lo que el hermano Branham estaba haciendo en ese momento. Por ello yo diría que la cita constituye una pieza de evidencia que debe de ser estudiada, mis hermanos. Es una evidencia, pero no es suficiente por sí sola para demostrar que William Branham sostenía la doctrina trinitaria clásica en sus primeros años. Ahora, como en todo estudio histórico teológico, la conclusión debe surgir del conjunto de sus sermones, del contexto de cada declaración y de la coherencia de su enseñanza a lo largo de todo el tiempo que duró el ministerio Branham predicando. Nuestra esperanza está en Dios del 29 de septiembre. Hermano Eddie tomó nuevamente la expresión, de ahí dice: el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Estos tres sermones han tenido esa expresión en particular. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Entonces vemos que el hermano Branham usó la expresión. Cuando lo dijo en Nueva York, en una campaña de sanidad. Importante revisar el contexto de la expresión. En esta etapa, el hermano William Branham en su ministerio, él andaba recorriendo todo el país de Estados Unidos, diferentes ciudades, realizando campañas interdenominacionales, donde asistían de distintas denominaciones, en su mayoría gente de trasfondo trinitario. Hay que anotar eso y nos preguntamos en qué contexto el hermano Branham lo dice. La expresión, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. La expresión aparece durante la oración pastoral de apertura. No es una enseñanza doctrinal sobre la deidad. Descartamos nuevamente que él haya estado enseñando la Trinidad. Él estaba orando y estaba orando después de que un ministro lo había presentado. Un hermano llamado George Baxter presentó al hermano Branham. El hermano Branham pasó, saludó a la congregación y comenzó una oración solemne recordando la obra redentora de Cristo. Entonces, en ese contexto hizo una referencia al credo de los apóstoles y dijo de la siguiente manera. Él dice: resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros, lo que hemos recibido el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Antes de comenzar la línea de oración, entonces en esos momentos él estaba tratando de dirigirse y captar la atención de todos, enfocándolas a todos a Jesucristo, ¿me entiende? Y fortalecer la fe de los asistentes. Entonces en ese ambiente usó las expresiones familiares para la mayoría de oyentes de trasfondo trinitario que habían dentro de esa reunión. Ahora, eso no significa que estuviera formulando o declarando doctrina completa sobre la naturaleza de Dios. Claro que no, eso se descarta totalmente.
Nos preguntamos qué enseñó sobre este mismo tema en otros sermones. Haciendo un análisis de todo el ministerio, eh, porque el análisis amplio nos permite saber cuál es realmente la doctrina del ministerio del hermano Branham sobre la deidad. Y no basta esta oración que hemos revisado de 1951 para establecerlo. Debemos comparar esta expresión con otras declaraciones relevantes, por ejemplo, en sermones posteriores sobre la deidad, ver su afirmación en 1954, donde él dice, yo no soy trinitario. La práctica constante del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo desde el principio de su ministerio. La explicación de Colosenses 2.9, su enseñanza sobre todo lo que Dios dijo, en Cristo, reconciliando consigo el mundo. Entonces, solo después de considerar todo eso, esas evidencias podremos determinar si existe continuidad o contradicción. ¿Me entiende? Por eso necesitamos hacer una correcta evaluación. Ahora hemos encontrado varias expresiones, 3 citas de 1951, donde el ministro dice el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Entonces, esta terminología era la que el pueblo evangélico de su época, aquellos que tenían esa postura, estaban familiarizados con los términos. Sin embargo, todavía estamos aquí viendo nosotros que todo esto se desarrolla en campañas de sanidad. Es un elemento esencial para poder ver esto y no podemos determinar que estaba enseñando doctrina clásica trinitaria, porque para ello tenía él que estar hablando de un solo Dios en 3 personas coiguales y coeternas. Yo recuerdo nuestra conversación que tuvimos con el hermano al final de la exposición del hermano, cruzamos unas preguntas y el hermano formuló 2 preguntas, yo le formulé 2 preguntas también. Entre una de ellas le pregunté, mira hermano, pero usted tiene citas donde hable de que William Branham me diga que Dios es 3 personas coiguales o coeternas. Me dijo, no hay, me dijo, ok. Entonces vemos que no hay una explicación sistemática de las relaciones entre esas 3 personas dentro de las citas del hermano Branham. Tampoco una defensa doctrinal de los credos históricos sobre la Trinidad. Eso creo que no lo va a poder encontrar el hermano, pero bueno, desde el punto de vista metodológico, las expresiones, dijimos, no bastan por sí solas para concluir lo que el hermano Eddy quiso demostrar, en el sentido que el hermano Branham era trinitario en el sentido histórico clásico del término. Entonces, por eso, analizar esto, hermanos, analizar los sermones, y en este caso, este último que hemos visto, que es nuestra esperanza está en Dios, del 51, observamos que el hermano Branham usa la expresión, pero dentro de una oración solemne dirigida a la congregación mayoritariamente trinitaria. El concepto inmediato no es una exposición doctrinal sobre la deidad, sino una introducción pastoral a una campaña de sanidad. La conclusión. Al analizar el sermón, nuestra esperanza está en Dios, observamos que William Branham usó esa expresión en una oración solemne dirigida a una congregación mayoritaria trinitaria. Entonces el contexto termina y la cita no prueba nada. Ahora el punto que seguimos desarrollando es que si alguien, así como el hermano Eddy, desea sostener el hecho de que William Branham fue trinitario en los primeros años del ministerio, no basta reunir frases, hermano. No, estas expresiones de repente son insuficientes para demostrar. Yo creo que de manera más consistente debería de haber citas donde hable de los elementos trinitarios
es decir, los elementos del trinitarismo histórico que enseña y armoniza con el conjunto de sus enseñanzas. Por ejemplo, tendrían que concordar con la enseñanza de la práctica bautismal del hermano Branham, y también su declaración de que cuando él dice yo no soy trinitario, para poder decirle que, porque estamos hablando de los años 50, de 51 a 58, las citas que presentó, y este 54 nos deja un problema. Ahora, aunque la cita no dice no soy trinitario, no explica toda la doctrina de deidad que tenía, pero sí nos formula un problema, hermano. Mire, la cuestión metodológica, hermano, que estamos siguiendo en la serie, estas conclusiones deben seguir y verse con el conjunto de toda la enseñanza, todas las citas, no solo aislar citas. Entonces, el análisis nos va a ayudar a mostrar si estas expresiones aisladas que han sido tomadas, nosotros no debemos confundirlas como que si fueran formulación doctrinal completa, porque yo le pregunté al hermano, pero mire, estas citas no, el hermano no está enseñando doctrina ahí. ¿Cómo no? Me dijo. Sí, me dijo. Ok, eso, porque no teníamos el sermón ahí para leer todo el contexto y ver que las cosas fueron dichas en cierto momento a ciertas personas, ¿me entiende? Y pues pasamos al sermón del 52, experiencias espirituales, 13 de julio, seguimos el mismo análisis. El hermano Eddie presenta la cita como evidencia de que el hermano Branham, ¿verdad?, era trinitario, y aparece acá y dice: lo amamos a él, esa gran tercera persona de la Trinidad o Espíritu Santo, te doy gracias por tu guía divina. Nuevamente llama al Espíritu Santo tercera persona de la Trinidad. La pregunta que debemos hacernos en estos casos en los que hemos estado leyendo, y es eso, mis hermanos. ¿Cuándo lo dice? Lo dice en Hammond, Indiana, en el 52. Sermón, primeras experiencias espirituales. Entonces, aún en este año 52-51, estamos dentro de un contexto del período de grandes campañas de sanidad interdenominacionales. Mucha gente de los bautistas, presbiterianos, de toda la gente católica y todos los hermanos de corriente trinitaria venían a estos eventos. ¿A quién estaba hablando el hermano Branham? El hermano Branham se dirigía a un auditorio compuesto por creyentes de diversas denominaciones cristianas, en su mayoría tradicionales, pentecostal y evangélica trinitaria. Entonces, el hermano acá no estaba en una conferencia de enseñanza sobre la deidad, no estaba debatiendo doctrinalmente, no estaba en una exposición acerca de la doctrina de la deidad, sino que estaba en un contexto de sanidad divina. Entonces, la pregunta que nos hacemos: ¿en qué contexto lo dijo? Este sermón, y la mayor parte del sermón está dedicado, el hermano Branham relata su historia de vida, las experiencias que según él marcaron su llamado ministerial. La frase aparece cuando da gracias a Dios por la dirección recibida en su ministerio y por la manera en que el Espíritu Santo lo había guiado hasta Hammond, a esa reunión en la cual él estaba ministrando. Entonces la expresión nos aparece ahí como una expresión de adoración, de gratitud. Dice: lo amamos, oh Espíritu Santo, te doy gracias por tu guía divina. El énfasis del momento es la guía del Espíritu Santo. No está promulgando doctrina, no está enseñando doctrina, no está explicando la doctrina sobre la naturaleza de Dios en ningún momento. Entonces nos preguntamos cuál fue el propósito en campañas de sanidad.
siempre William Marion Branham buscaba conducir a la congregación hacia la fe antes de la oración por los enfermos. Es posible que eso llevara al hermano Branham a tomar la decisión de usar terminología que para la audiencia fuera familiar, siendo que eran interdenominacionales. Ahora, con el fin de crear un ambiente de comunión y evitar discusiones doctrinales que desviaran la atención del propósito principal del culto. Entonces, la observación puede decirse que el hermano estaba ayudando a las personas a entender, y él estaba en el contexto de presentar y preparar a la gente para que pudiera permitir que el Espíritu Santo obrara. Entonces, ese es explícitamente el motivo. Ahora, ¿qué enseñó en otros sermones el hermano Branham acerca de eso? Bueno, para conocer su doctrina no basta una frase. Necesitamos conocer la doctrina del ministerio, necesitamos examinar sus sermones, ver toda su enseñanza, el conjunto de enseñanza, examinar todo junto. Y esto requiere que son numerosos sermones, más de 1100 sermones que el hermano Branham predicó. Ahí vamos a encontrar su doctrina. Entonces, ¿cómo el hermano Branham habló del Espíritu de Dios obrando en la iglesia? Bueno, cómo el hermano Branham habló de la presencia de Cristo en el creyente, y cómo habló de cómo guiaba, santificaba y capacitaba al pueblo de Dios el Espíritu Santo. Bueno, eso está en sus sermones, y ahí desarrolla él la comprensión de la deidad con expresiones como Dios estaba en Cristo, toda la plenitud de la deidad habitó corporalmente en él. Él dijo: yo no soy trinitario, no soy unitario. Son declaraciones del 52 y 54. Ahora, pero en particular esta del 52 debe de compararse con todo el resto de la enseñanza. Cuando el hermano Branham usó la expresión el Espíritu Santo, la gran tercera persona de la Trinidad, es un hecho que no puede negarse. Tenemos 3 citas que hemos revisado donde ella aparece. Ahora, pero el hecho que haya usado eso, tenemos que llegar al contexto por qué. Ahora, para que entendamos, el hermano Branham estaba en un contexto de oración, no estaba explicando los elementos esenciales de la doctrina de un solo Dios, 3 personas distintas, coiguales o coeternas, o nunca estaba diciendo que esa fuera la línea dominante de su ministerio. En ningún momento él estaba haciendo eso. Entonces, hasta donde hemos analizado hoy, citas de 51 y 52 mostradas en el estudio del hermano Eddie, hemos encontrado terminología, pero no desarrolla él en el contexto del sermón una exposición doctrinal de los elementos principales que constituyen la doctrina de la Trinidad. Entonces, podemos entender que a pesar que hemos visto todo esto, hemos visto y sin embargo, el propósito inmediato, ¿verdad? Es en estos pasajes no era definir la doctrina de la Trinidad, sino expresar adoración, agradecer a la guía de Dios divina. Por eso, esto constituye una evidencia que debe ser considerada, como siempre vengo diciendo, pero no nos puede dar una conclusión lo presentado. Ya en el primer video, segundo video y tercer video, el análisis anterior, vimos esta cita, vimos cuando lo dijo: un culto nocturno en Hammond, Indiana, el día en que predicó la primera experiencia espirituales, pero en la noche nos encontramos que estamos en campañas interdenominacionales de sanidad. Y a propósito del sermón, el mensaje, el título: Dios testificando de sus dones. Entonces, el tema que estaba desarrollando no era para explicar acerca de la deidad o hablar exclusivamente de la doctrina de la Trinidad. No. El propósito del tema de este sermón
era preparar a la congregación para comprender los dones espirituales y los milagros que estaban por presenciar, que provenían de Dios y no de un poder humano. El hermano Branham comenzó enseñando que Dios es un Dios de orden. Nos da el ejemplo de la creación: el sol sigue su curso, los planetas obedecen a sus órbitas, dijo el hermano Branham. La naturaleza funciona porque obedece las leyes que establecidas por Dios. Entonces, a partir de esas ilustraciones, pasó a hablar de la obra de Dios en la iglesia. Ahora, ¿qué quiso comunicar el hermano Branham con todo esto que él estaba hablando? Dentro de esa explicación usó la expresión, de ahí viene la expresión, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Entonces, en ese momento estaba describiendo la obra del Espíritu Santo cuando entre los creyentes se manifiestan los dones y guían a la iglesia. Ese es el énfasis inmediato de este extracto, de esta cita. En ningún momento estaba definiendo filosóficamente la naturaleza de Dios, sino él estaba explicando los dones espirituales que proceden del Espíritu Santo. Ahora la pregunta: ¿prueba esta expresión que presenta el hermano Eddie que William Branham era trinitario? ¿Cómo debemos aplicarlo? ¿Cómo debemos entenderlo? Ahora, debemos hacerlo metodológicamente hablando. Hemos entendido desde el primer programa que una expresión aislada no automáticamente define la postura del predicador. Entonces, para concluir que William Branham era trinitario, en el sentido histórico, no basta encontrar expresión por aquí, expresión por allá, expresión por aquí, expresión por allá, no. Es necesario venir y traer todo, filtrarlo por toda la enseñanza del ministro, ¿me entiende? Entonces, eso es lo que nosotros estamos considerando hoy. Hay algo importante, y esto usted debe de guardarlo. Una expresión debe interpretarse dentro del conjunto de enseñanzas del predicador. Si encontró la expresión el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, debe de interpretarse dentro de toda la enseñanza del ministerio, no en forma aislada. Ahora, ningún historiador serio constituye la doctrina completa de un predicador basándose únicamente en frases. O sea, y hay que ser serios. Entonces, mire, el significado de una expresión se determina por su contexto inmediato, el propósito con lo que fue pronunciado y el conjunto de la enseñanza del predicador. Así que tenemos frases, tenemos que hacer esto, y voy a poner un ejemplo sencillo. Supongamos que un profesor dice una vez: los exámenes no son importantes. Si aislamos esa frase, podríamos concluir que está en contra de evaluar los alumnos. Pero si durante todo el año explica él que los exámenes son útiles, aunque el aprendizaje es más importante que una calificación, comprenderemos el verdadero sentido de sus palabras. ¿Me explico? Entonces, la frase no eliminaba los exámenes, simplemente estaba resaltando otra prioridad. Y podría explicar esto que estamos hablando del hermano Branham y estas frases aisladas que encontró el hermano Eddie Alegría. Ahora, ¿cómo lo aplicamos al ministerio del hermano William Marion Branham y este estudio que estamos haciendo de análisis al estudio que hizo el hermano Eddie Alegría? Es lo mismo, hermanos. Miren, lo mismo ocurre aquí cuando encontramos una expresión del hermano Branham. Encontramos y hemos visto hoy en este programa cuatro sermones y 4 citas donde aparece la tercera persona de la Trinidad. Entonces, aquí nosotros, ¿qué hemos hecho? Bueno, nos preguntamos, ¿cómo es que está usando esa expresión el hermano Branham? ¿Qué intenta enseñar en ese momento? ¿Qué dijo sobre ese mismo tema en otros sermones? Porque también encontramos que otras declaraciones donde el hermano Branham nos deja en este periodo que está evaluando el hermano Eddie del 51 a 58, nos deja unas interrogantes. Por ejemplo, en 1954 dice: yo no soy trinitario. Y vimos que fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo
y salió en su ministerio bautizando en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, aquí ya encontramos problemas para creer lo que el hermano Eri propone. Ahora, cuando vemos que él también enseña que toda la plenitud de la deidad habitó corporalmente en Cristo, y repito, esta práctica constante del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, entonces esto ya requiere que la investigación de Eddie Alegría tiene ahora la obligación de estudiar a fondo el conjunto de toda la enseñanza del hermano Branham, y ya no solo frases aisladas, ¿me entiende? Le queda el compromiso al hermano Eddie Alegría. Ahora, hemos aplicado y miramos principios que también podemos aplicar, que la Biblia nos muestra. El método no solo se aplica al hermano William Marion Branham, sino que también es el modo en que debiéramos estudiar las Escrituras. De esa manera, por ejemplo, cuando Jesús dijo, el Padre mayor es que yo, Juan 14, versículo 28, ese versículo no puede interpretarse ignorando otros textos, como Juan 10:30, donde dice, yo y el Padre uno somos. O Juan 14:9, donde dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O Colosenses 2:9, donde dice, el que habita, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hermano, la doctrina cristiana no se construye absolutizando un solo versículo, sino que se hace armonizando todos los testimonios bíblicos, todos los testigos bíblicos. Entonces, del mismo modo, hermanos, la doctrina del hermano William Marion Branham no puede definirse por una sola frase, sino por el conjunto de sus sermones. Espero ser explícito en esto aquí en Hablemos Claro. Entonces, considerando el sermón último que vimos, Dios testificando de sus dones, nos confirma nuevamente, William Branham usó nuevamente expresión la tercera persona de la Trinidad. Sin embargo, el contexto muestra que él estaba explicando el origen divino de los dones espirituales, preparando a la congregación para el servicio de sanidad, no desarrollando una exposición sistemática sobre la deidad. La doctrina de la deidad no estaba hablando de eso. Por ello, yo creo que vamos entendiendo, yo vengo remachando muchos puntos desde el primer programa y el punto, el uso de la metodología correcta. Por lo que, mis hermanos, amigos, después de hacer un análisis a estas 5 citas del estudio personal de nuestro apreciable hermano, nuestro amado hermano, Eddie Alegría, que hoy pues él abraza y cree en la Trinidad, nuestro hermano nos presenta el trabajo. Del trabajo hemos tomado estas 5 citas para este tercer programa. Después de analizar, conviene llegar a una conclusión que sea proporcional a la evidencia mostrada. Es decir, afirmar que las citas, hermanos, amigos del estudio del hermano Eddie Alegría, muestran qué es lo que ellas nos muestran. Debemos de decirlo, pero no más de lo que realmente estas citas nos dejan probado. Yo diría, mis hermanos, lo siguiente, que después de estudiar cuidadosamente estas 5 citas de 1951 a 1952, podemos afirmar varias cosas. Hermanos,
Pongamos atención. En primer lugar, es un hecho de que el hermano ministro, el hermano William Branham, usó en varias ocasiones la expresión la tercera persona de la Trinidad. Negar que esas palabras aparecen en los sermones no sería correcto ni honesto. Sin embargo, la siguiente pregunta creo yo que es algo importante que nos queda. ¿Qué quiso decir cuando usó esa expresión? Bueno, el análisis de cada una de las 5 citas, hermanos, yo pude ver un patrón en esas 5 citas. En ninguna de ellas el hermano profeta de Dios William Branham estaba desarrollando una exposición sistemática sobre la doctrina de la Trinidad. Al revisar cada sermón con su contexto, en ninguna de ellas estaba el hermano Branham hablando o exponiendo sistemáticamente la doctrina de la Trinidad. Las expresiones sí aparecen y vemos que aparecen en un contexto de 51 al 52 dentro de las campañas del avivamiento de sanidad que ocurrió en Estados Unidos. En ese contexto y en momentos donde él estaba dirigiéndose o conversando con personas que estaban padeciendo enfermedades, que habían llegado a los cultos, a las reuniones, buscando sanidad. Él estaba en momentos de ministrar a los enfermos. También encontramos que el momento en que la expresión se da es en oraciones, en acciones de gracia. Entonces, también vimos que las expresiones se dieron en momentos que él estaba explicando la obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia. En otras palabras, mis hermanos, el centro de estos pasajes, de estas citas presentadas, vemos claramente que no era para definir la naturaleza de Dios, sino que hermano Branham estaba en contexto preparando a la congregación para ejercer fe, adorar a Dios o comprender el origen divino de los dones espirituales. Entonces, en ese sentido, en nuestro análisis, por eso decimos, aquí en Hablemos Claro, estas 5 citas demuestran que el profeta William Branham empleó una terminología conocida por las audiencias evangélicas de su tiempo, ¿me entiende? Pero no demuestran por sí solas que él enseñara el trinitarismo histórico. Hermanos, amigos, para poder sostener esa conclusión, que es la conclusión del estudio del hermano Eddie Alegría, habría que demostrar más, es decir, mostrar que el hermano profeta de Dios William Branham enseñó consistentemente los elementos esenciales de esa doctrina, tales como un solo Dios en 3 personas distintas, coiguales o coeternas. Y precisamente allí es donde la investigación de nuestro apreciado, nuestro querido hermano trinitario, el hermano Eddie Alegría, debe de ampliarse. Creemos que hay mucho potencial, creemos que él es muy capaz, muy valiente y puede hacerlo. Porque junto a estas 5 expresiones
que hemos podido encontrar, vemos evidencia, hermanos, evidencia importante, que aparte de estas 5 citas que hemos considerado, que el hermano Eddie Alegría nos dejó, hemos encontrado nosotros, hablemos claro, ha encontrado otras evidencias importantes que también, aunque no muestran en su totalidad ni nos definen la postura del hermano Branham teológicamente, pero son importantes y no deberíamos ignorar la práctica bautismal en el nombre del Señor Jesucristo. El bautismo, cuando el hermano Branham era joven, antes de salir con su ministerio, y cómo él salió con su ministerio bautizando de la forma en que él creía y había sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Es una evidencia importante que no debíamos ignorar, como también el hecho de la cita del 54, la declaración posterior como él la hizo cuando él dijo, yo no soy trinitario. Había que considerar estas evidencias, ¿verdad? Ahora, además, otros sermones donde afirma el hermano Branham que en Cristo habitaba toda la plenitud de la deidad. Es importante que no se ignore. Y también las numerosas explicaciones sobre la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que el hermano Branham dio. Todo esto, mis hermanos, debe de formar parte del análisis crítico del hermano Eddie Alegría. No debería de estar fuera, debería de incorporarse. Esperamos que el hermano Eddie Alegría pues nos tome en cuenta en su investigación y pues recordar, ¿verdad?, que tratamos nosotros de buscar la evidencia, ¿verdad?, disponible. Y yo diría que con lo que tenemos, lo más prudente que podemos hacer es esto. Conclusión. En los años de 1951 y 1952, el profeta de Dios William Marion Branham usó ocasionalmente la expresión el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, principalmente en contextos pastorales, devocionales, evangelísticos dirigidos a audiencias mayoritariamente trinitarias. Entonces, esas citas que hemos reunido, que han sido 5 en este video, del 51 al 52, muestran claramente el uso de la terminología conocida por los oyentes que estaban reunidos en las campañas de sanidad del hermano William Marion Branham. Pero estas citas, esta expresión por sí sola no nos permite concluir, aquí en Hablemos Claro, que William Branham había adoptado la doctrina de la Trinidad clásica tal cual fue formulada por los credos históricos. Esa es mi conclusión de el estudio de estas 5 citas y la proposición del estudio del hermano Eddie Alegría. Por lo que diré lo siguiente: nuestro estudio personal en Hablemos Claro nos da una gran lección. Nuestro estudio nos enseña, mis hermanos, una gran lección metodológica muy importante. Las palabras de un predicador deben interpretarse dentro del conjunto de su enseñanza. Una frase aislada puede ser significativa, pero nunca debe convertirse en la única base para definir toda su doctrina.
Ahora, si realmente existe en nosotros el querer saber qué fue lo que realmente el profeta William Branham creía sobre la deidad, debemos entonces escuchar todo su testimonio, subrayeme todo su testimonio, estudiar todos sus sermones relevantes y permitir que la evidencia completa guíe nuestras conclusiones. Eso ha sido desde el primer programa el compromiso de Hablemos Claro. Frases aisladas se interpretan por el conjunto de la enseñanza. Nunca el conjunto de la enseñanza debe ser interpretada por una frase aislada. Ese es un principio básico de interpretación, tanto en literatura como en teología. Así que hoy, mis hermanos, en este caso que tenemos en la mesa de Hablemos Claro, donde encontramos a nada menos que el profeta William Marion Branham siendo confrontado por un estudio personal de nuestro hermano trinitario, el hermano Eddie Alegría, donde el hermano Alegría presenta varias citas donde aparecen expresiones, y en este video hemos considerado aquella expresión de el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Hemos recibido esas citas de 51 a 52. Entonces, eso es lo que nos deja como una evidencia que el hermano Eddie nos deja a nosotros, en Hablemos Claro, para que estudiemos. Pero para saber qué quiso decir realmente el hermano Branham, yo creo que para saber qué es lo que estaba intentando o queriendo decir el hermano Branham cuando dijo esa expresión, debemos revisar el sermón completo, comparar otras predicaciones sobre la deidad y preguntarnos si esa expresión representa toda su enseñanza o si el propio hermano Branham le explica de otra manera en otros mensajes. En otras palabras, una doctrina no se va a establecer nunca por una frase aislada, sino por el conjunto coherente de la enseñanza del predicador. Alguien se estará cuestionando entonces, mire, ¿qué quiso decir el ministro William Branham al hablar del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad? Perdón, la tercera persona de la Trinidad. Ahora, cuando el hermano Branham usa esta expresión, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, lo primero que debemos hacer es preguntarnos en qué contexto lo dijo, si esa expresión representa toda su doctrina o no. Esa frase aparece en los sermones que hemos revisado, e incluso creo que aparece en Hebreo capítulo 2 del 25 de agosto del 57. Allí el hermano Branham también la utiliza. Pero yo quiero que note algo, mi hermano, algo importante que también nos va a dejar claro otra cosa. El hecho de que el 25 de agosto del 57, en Hebreos capítulo 2, allí plantea el hermano Branham al auditorio que lo estaba escuchando, les dice, mire hermanos, ¿es él la tercera persona de la Trinidad o es él toda la plenitud de la deidad corporalmente? Aquí observamos algo importante. Aquí el hermano Branham, en el 57, el profeta no está afirmando ambas cosas como que si fueran equivalentes. Está formulando una pregunta para conducir a una conclusión que él mismo expresa inmediatamente después, allí en el mismo sermón, lo explica citando Colosenses 2:9, que dice, Él es toda la plenitud de la deidad corporalmente. Es decir, dentro del desarrollo del sermón, la expresión la tercera persona de la Trinidad
aparece como parte de una comparación entre dos maneras de entender quién es Cristo. El profeta William Branham estaba allí dando respuesta a esa pregunta con la interpretación que él sostenía. Ahora, yo le pregunto, ¿significa entonces que el profeta William Branham era trinitario? Yo le digo, no necesariamente. Él simplemente, el hecho de usar expresiones asociadas a una doctrina no demuestran por sí sola que el predicador sostenga esa doctrina. Un predicador puede mencionar una posición para describirla, contrastarla, discutirla, sin adoptarla como propia. No sé si me explico. Por eso, metodológicamente hablando, no sería suficiente tomar frases aisladas para poder concluir que el profeta William Branham enseñaba la doctrina trinitaria clásica. Ahora, entonces nos preguntamos, entonces, ¿cómo interpretar entonces la cita? La interpretación debería hacerse considerando el contexto inmediato del sermón. Tenemos que leer el sermón, lo que William Marion Branham dice antes y después de esa frase, para poder comprender bien sus demás sermones sobre ese tema. Si estamos hablando de la deidad, sus demás sermones sobre la deidad. Y si esa forma de hablar fue una excepción o una enseñanza constante. Bueno, eso es lo que usted va a averiguar. Solo después de ese análisis podrá usted responder con fundamento qué quiso decir realmente William Branham cuando usó la expresión el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Hasta donde tenemos evidencia y que hemos analizado en esta serie, en este tercer programa, acerca de esta expresión, no basta por sí sola para demostrar que el hermano Branham era trinitario. Debe interpretarse dentro de toda su enseñanza. Lo volvemos a remachar, pues esto, ya no último de este video, porque eso fue precisamente el objetivo de estos primeros programas, le hablemos claro. Mostrar que una conclusión doctrinal no se puede nunca construir sobre frases aisladas. Eso es lo que hemos querido dejar en estos tres primeros programas. Hoy hemos comprobado que el hermano Branham usó expresiones. Damos crédito al estudio del hermano Eddie Alegría, que nos permitió considerar estas citas. Sin embargo, el trabajo nuestro no termina con identificar una frase o sacar una conclusión apresurada. El siguiente paso para nosotros será siempre determinar si la expresión presentada está representando toda su doctrina sobre la deidad, o si al compararla con otros sermones del mismo periodo encontramos elementos que requieren una interpretación más amplia. Amigos, mientras hacía el estudio de las citas que el hermano Eri presentó, encontré algo importante. Revisaba los sermones en algunas fechas y títulos citados por el hermano Eddie no siempre coinciden con los registros oficiales. Por ejemplo, en este sermón Tu Palabra aparece registrado el 28 de septiembre de 51 en Nueva York, en algunos catálogos oficiales, y no el 6 de mayo como lo presentó el hermano Eddie Alegría en su estudio. Y el otro sermón que encontré una irregularidad fue la resurrección de Lázaro, donde ese sí está identificado como del 51,
me parece correcto, entonces estuvo bien. Por lo que, hermanos, seguimos revisando las citas y vamos a seguir en este programa de Hablemos Claro, en esta serie de análisis, ¿verdad?, que tenemos sobre la crítica de nuestro hermano trinitario Eddie Alegría sobre el hermano William Branham. Aquí Hablemos Claro, antes de responder cualquier argumento, verificamos siempre el título, fecha, código del sermón y el contexto completo. Creemos que estos estudios ameritan un nivel de rigor. Amigos, yo creo que eso es importante, ver todas estas expresiones que se mencionan, estudiarlas, ¿me entiende? Ver este estudio de una manera seria y responsable, explicar todo de la manera más coherente, correcta, haciendo un análisis honesto, que nos exige tener contexto para comparar todas las cosas, las predicaciones y las expresiones, tener un compromiso en esta serie. No vamos a ignorar las evidencias que nos han sido presentadas, lo que ya ha sido ya establecido por esas evidencias. No vamos a sacar conclusiones apresuradas, mejor vamos a examinar argumentos con respeto, procurando que nuestras conclusiones estén respaldadas por los hechos, sobre todo por las escrituras. Así que en nuestro próximo programa vamos a continuar con el análisis de las demás citas presentadas por nuestro hermano de Alegría. Seguiremos preguntándonos si esas evidencias confirman la conclusión que él propone, o si, al considerar el contexto completo, permite una comprensión diferente a la que él nos brindó. Por lo que les invito a estudiar juntos aquí en Hablemos Claro, a revisar sermones, a ver las conclusiones, con un espíritu dispuesto a buscar la verdad. Así que gracias por acompañarnos una vez más. Hablemos Claro. Que el Señor Jesucristo les bendiga a todos. Hasta la próxima.